La misma historia puede cuestionarse. ¿Por qué el Islam promovía la ciencia mientras que la Inquisición cristiana perseguía a sus miembros que la contradecían? ¿Qué hace que un imperio u otro decida apostar por la ciencia y la tecnología? Yo quiero seguir insistiendo con el ejemplo este de Newton, es que se me hace muy ilustrativo. La solución del problema son elipses, del problema de un planeta orbitando alrededor del Sol. Esa era una figura que para Newton era bien familiar. Era una figura que la habían estudiado desde la antigüedad los griegos. Ese conocimiento casi se pierde cuando cae la cultura helénica, pero luego los musulmanes tienen mucho interés en recuperarla. En los tiempos de la Edad Media lo retoman los cristianos, lo hacen de común ordenanza en las universidades de Europa, como era Cambridge, y lo convirtieron de común ordenanza. Y entonces para Newton era algo completamente natural. Y yo no entiendo por qué la solución de este problema tiene que ser esa figura en particular, que se conocía tan bien por esas cuestiones históricas tan particulares. Sí, yo creo que la manera en la que se ha planteado la pregunta es interesante porque, o sea, como una, a lo mejor una religión promueve y otra castiga, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, pues es posible, ¿no? Ejemplificar este contexto histórico del Imperio Romano. Considero yo pues un punto de inflexión importante en el desarrollo sociocultural del imperio. Pocos años antes de su muerte, de la muerte del emperador Constantino, él buscó unificar y hacer políticamente más fuerte el imperio, ¿no? Entonces, antes de Constantino, Roma era una cultura politeísta. Eso es bien interesante, que en realidad los romanos no tenían una religión así como unificadora, ¿no? Pues muchos elementos están tomados de los griegos. Claro, sí, pues de hecho esa era la intención, ¿no? Dejar que las culturas que en su momento pues fueron invadidas o colonizadas, dejarlos libremente como su cultura, pero que atendieran las cuestiones generales del imperio, ¿no? Las órdenes del imperio. Entonces, desconozco la razón de por qué Constantino toma la decisión de apoyarse en el cristianismo, pero toma el cristianismo como su bandera de religión unificadora, la cual en ese tiempo era la religión menos popular de todas las religiones que se practicaban dentro del Imperio Romano. La toma como bandera y la empieza a hacerla fuerte, ¿no? Dentro de la población. Entonces, el cristianismo está construido de manera jerárquica, ¿no? Vertical, o sea, tiene un santo pontífice. Ajá, tiene una persona que es el todopoderoso, que a partir de ahí, hegemónicamente o de manera como jerárquicamente, pues toma la decisión sobre todo, ¿no? Y ahí parte todo. Entonces, a partir de ahí, ya que unifica o busca unificar el Imperio Romano, pues el cristianismo crea, ¿no? El rollo de la oración del credo y todo esto, que utiliza palabras fuertísimas, ¿no? Para poder así como de que yo creo en un Dios todopoderoso. Imagínate, ¿no? Sí, te van construyendo. Te vende, ¿no? Te van construyendo en el lenguaje que usas. Ah, claro, exactamente. Y pues tu libertad te la vendes a una creencia, ¿no? Ahora sí. Pues retomando la pregunta, ¿no? Que era ¿por qué el Islam promovió la ciencia y la Inquisición cristiana en realidad perseguía a los miembros que la contradecían? Pues en realidad es que no están contradiciendo la religión, sino que están contradiciendo la postura gubernamental, ¿no? Sí, porque no es propiamente contraria a la religión. De hecho, los primeros grandes científicos eran de hecho los devotos religiosos más grandes. Claro. Galileo, Newton, eran bien devotos. Más bien el problema era la institución, la intención de mantener el status quo. Como claro. dices, esto de la elección del cristianismo obedeció más a una cuestión política de querer fortalecer al imperio, y al final pues terminó trayendo el oscurantismo, pero también nos dio a esos grandes personajes. Sí. Entonces esa decisión personal de Constantino, cómo impactó en toda la historia de Occidente, ¿no? Sí, ya al final pues imagínate, se hace una bola de nieve, ¿no? Sí, aquí pues básicamente hemos hablado de la ciencia occidental, pero hablar de la ciencia occidental es hablar de la historia del cristianismo también. Sí, lamentablemente.
Un poco aparte están los descubrimientos por accidente o casualidad, desde los descuidos por parte de Alexander Fleming y el descubrimiento de la penicilina, o la observación de Röntgen de los rayos X. Pero, como decía Blaise Pascal, la casualidad favorece solo a las mentes preparadas, por lo que muchos autores prefieren el término serendipia para referirse a estos descubrimientos con raíz en la casualidad, pero que se concretan por la perspicacia y la perseverancia. Este tipo de accidentes pues sí se me hacen como que curiosos, bastante lindos, pero no creo que haya habido una gran serendipia. Creo que esto es más bien una consecuencia natural de cuando la ciencia se vuelve un esfuerzo institucionalizado, masivo, y tienes estos espacios para que estas mentes preparadas puedan tener esta clase de descuidos, esta clase de accidentes que favorezcan estos descubrimientos. Pero si no hubiera sido Röntgen, el de los rayos X, alguien más hubiera hecho el descuido, alguien más hubiera hecho la observación de los rayos X, por ejemplo. Me parece una consecuencia natural de cuando la ciencia se vuelve una institución tal cual. Sí, sí. Y yo recuerdo muy vívidamente una anécdota que nos contaba un maestro. Lo importante no es el descubrimiento, sino cómo nos lo contó el maestro. Lo importante es cómo le dicen al maestro. El maestro nos contó sobre el descubrimiento de la quiralidad por parte de Pasteur. Tampoco importa mucho qué es la quiralidad, si les interesa pues ahí lo buscan. El punto es que Pasteur estaba trabajando con una serie de químicos y de repente en sus muestras aparecen unas basuritas, unos cristalitos. Y el maestro dijo, cualquier becario de CONACYT agarra esos cristalitos, los tira a la basura y sigue con su proyecto. Sí. Pero a Pasteur lo movió la curiosidad, entonces empezó a preguntar qué eran esos cristalitos, empezó a estudiar sus propiedades y básicamente descubrió un nuevo campo de la química, que era la estereoquímica. Imagínense que no hubiera pasado porque existen estas fuerzas y tendencias actualmente que nos construyen un poco ese lado creativo que ya se ha perdido un poco, porque ahora todo se hace por proyectos, uno pone objetivos al inicio de esa investigación y se tienen que presentar resultados de esos objetivos al final. Sí, pues la agencia, la institución, como bien dijiste, pero yo creo más que los candados de la infraestructura, ¿no? O sea, de decir que no puedes disponer de pues, los equipos, de todos los laboratorios libremente, sino pues tienes que sacar permisos, estar autorizado por los directores. Y pues si tu director de tesis te ve que andas desviándote, yo creo, de la investigación, pues te dice, a ver, no estés inventando acá, ¿no? Ponte a trabajar en lo tuyo. No, sí, claro, la burocracia en la ciencia ha aumentado de manera... Por lo menos aquí en México, sí. Sí, y en otros lados del mundo me puedo imaginar. Estamos en México. Para hablar de la serendipia, pues hay una anécdota de cuando comienza la expropiación petrolera aquí en México, parte del general Lázaro Cárdenas, que él con unos tamañotes, estando las empresas transnacionales aquí activas, ¿no? Las de petroquímica y todo este rollo, que se dedican a hacer la gasolina. Entonces ellos tienen la fórmula química para poder hacer, pues a partir del derivado de petróleos, poder hacer la gasolina. Y pasa algo bien interesante, porque la gasolina base plomo, pues ellos les dicen, Lázaro Cárdenas les dice, pues váyanse de aquí, ¿no? Ya no lo necesitamos. Pero las empresas transnacionales dicen, bueno, nos vamos a ir, pero con nuestra fórmula de la gasolina, ¿no? Pues Lázaro Cárdenas igual los manda a la fregada, y él pone a trabajar a los mejores científicos que tiene el país, químicos, ingenieros petroleros, físicos, para poder descifrar la fórmula de la gasolina base plomo. Entonces, algunas semanas antes, ya para poder encontrar finalmente la fórmula, el laboratorio donde están trabajando explota, ¿no? No sabemos por qué, como que no se sabe por qué explota, pero pues explota. Entonces, Lázaro Cárdenas, él crea el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, y convoca a los mejores estudiantes de la Facultad de Química, del IPN, del UNAM, de Química, Ingeniería Petrolera, de Física, para poder desarrollar, ¿no? Pues lo que ya se tenían avanzado. Y sí, ya pues para terminar, todo esto ocurre con las reservas de aproximadamente 3 meses, ¿no? De reservas de gasolina para la nación. Y ya pues con una semana o algo así medio trágico, ¿no? Estilo Hollywood, pues
pueden resolver la fórmula y pues para hablar de la serendipia es muy buen ejemplo nacional y orgullo, yo creo, ¿no? No, es que está curado porque es uno de esos ejemplos en donde procesos históricos muy ajenos a la ciencia te fuerzan a reunir tus mejores mentes, a de repente crear un instituto como el Politécnico Nacional. Y un accidente histórico social. Sí, para resolver un problema muy particular. Y el ejemplo más clásico es el proyecto Manhattan, por ejemplo, por la urgencia de tener que fabricar la bomba atómica, o la misma carrera espacial que los obliga a desarrollar una nueva serie de tecnologías en materiales, en motores, combustibles, por cuestiones puramente políticas ahí. Claro, sí. Y ahorita, ¿qué proceso histórico está forzando que se haga ciencia? ¿El mercado? ¿La economía? Está medio triste eso. La explotación del petróleo de aguas profundas. ¿Qué más? ¿Qué más conocen? Así, pues la exploración del litio también está como que... bueno, por las ciencias igual, un poco más... no está ese mismo estado de emergencia. Claro, sí. Que estaba antes. No sé si algún nuevo accidente histórico o proceso social nos vaya a forzar a hacerlo. Sí, todavía no ocurre o tal vez está ocurriendo. Pero no sé, pues imagínate que venga un meteorito. Este escenario hollywoodesco donde vas a tener que reunir a tus mejores mentes de nuevo y hacer ciencia de manera acelerada. Ustedes, por ejemplo... O lo que decías alguna vez de lo de la teoría tectónica de placas que surge con intenciones bélicas. Sí, lamentablemente todos los accidentes históricos que conozco, los más populares, han ocurrido por cuestiones de interés bélico, sí, o económico, ¿no? Principalmente, y pues la tectónica de placas es una de ellos, aunque ya se conocían o ya tenían ciertos como avances, solo necesitaba como amarrarse, ¿no? Y pues de hecho hay unos lugares en los ambientes tectónicos, ¿no? De subducción, en donde se llama la zona de trinchera, y se llama la zona de trinchera porque los submarinos aprovechaban esa zona, que es donde la corteza oceánica se subduce por debajo de la corteza continental, o la corteza continental cabalga sobre la corteza oceánica, pero existe una zona ahí en donde es como pues una trinchera natural, ¿no? Y como estaba toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, existió todo el desarrollo y el conocimiento previo de la tectónica de placas. Entonces, los submarinos utilizaban la zona de trinchera para no ser detectados por el radar, pero para poder identificar las zonas de trinchera se utilizaron métodos geofísicos, de sísmica principalmente, para poder detectar esas zonas. Pero al momento de detectar esas zonas, pues se descubrieron un friego de cosas que el humano ni siquiera podía imaginarse que había en los fondos oceánicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos, pues que es el mayor magmatismo que existe en la Tierra, existe en los límites de placas, que son, pues, estas uniones que están a kilómetros, ¿no? De tirantes de agua. Entonces, 70% del vulcanismo en el planeta ocurre ahí, y eso fue gracias a la geofísica que se utilizó por fines bélicos, ¿no? Sí. Ahorita que hablan de la institucionalización de la ciencia, ¿qué opinión les merece en cuanto a si es positivo o hacia dónde debe dirigirse ese esfuerzo? Por ejemplo, a mí me parece algo muy triste porque siento que, al menos la forma en la que se ha dado, siento que pone la ciencia y los científicos a merced del mercado, ¿no? Como mencionabas ahorita. Pero también es cierto que, bueno, dentro del sistema socioeconómico del presente, son los extremos que mencionaba un profesor tuyo, por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema pues es ese, ¿no? Tienes tus objetivos, vas y lo presentas hacia una agencia de Estados Unidos y dices, esto va a ser lo que vamos a conseguir, necesitamos esta cantidad de dinero y vamos a tener esos resultados, ¿no? Normalmente, pues, si te dan o no el dinero depende de la utilidad práctica que va a tener para ciertos proyectos que tiene la nación, ¿no? Que en realidad, en el fondo, pues están supeditados al mercado, ¿no? Actualmente, en este momento. Pero también está el ejemplo del Instituto Planck, ¿no? Que dice, tiene infinidad de recursos, sí. Y a pesar de eso no están haciendo la ciencia más
más transformadora, sofisticada, sí, más transformadora, porque hay un equilibrio ahí. ¿Qué pasa cuando la ciencia explícitamente la haces para algo? ¿Y qué pasa cuando la haces como un arte en sí, con fines lúdicos, por así decirle? En el caso en el que te vas más por el lado pragmático, caes en que olvidas la parte reflexiva, estás creando a estos autómatas en vez de formar seres humanos, se está dejando de lado completamente la parte humana, pero igual, si te vas muy a la parte lúdica, pues se está dejando por ahí el avance tecnológico, la parte utilitaria. Yo la verdad de esto quisiera hablarlo en un capítulo más o menos especial. Para mí el problema yace en lo que se conoce como el mito del viejo científico, cómo la posmodernidad lo mató completamente. Esta visión del científico que vivía en una especie de cueva, o que era como un Einstein que desde su escritorio podía cambiar nuestra visión del mundo y que hacía ciencia para maravillarse él mismo, está completamente muerto actualmente, para bien o para mal. Claramente tiene unas desventajas y claramente tiene otras cosas ventajosas. Sí, o sea, entonces como que la propuesta de la pregunta, yo creo, y lo que se ha hablado es que la institucionalización de la ciencia mata como el sentido, no es romántico, ¿no? Pero es como... No, sí es romántico. Pero no, es romántico proponerlo así, pero en realidad no, pues es algo muy humano sentirse como atraído por buscar la respuesta, ¿no? Lo que decíamos al principio, pues, o sea, el explicarse el por qué o tratar de encontrarle una razón a la secuencia fenomenológica que puede estar ocurriendo en la naturaleza. Yo creo que eso es algo bien natural, ¿no? En el humano, o sea, en realidad no está destruyendo tal vez la inquietud muy humana de explicarte el porqué, ¿no? De la vida, ¿no? En general. Y no es nomás en las ciencias exactas, ¿no? En las ciencias naturales, en sociales, como que se está sectorizando mucho. No, es que toda actividad humana en la modernidad se está orientando hacia cuál es su fin pragmático. Claro, sí. Y eso es algo bien serio. La pregunta es, ¿la ciencia se tiene que hacer con un objetivo? Y si lo hace, ¿cuál tiene que ser? La forma en la que se comparte la ciencia nueva con otros científicos es a través de artículos, ¿no? Y hay un dato muy interesante de cómo se ha reducido la cantidad de artículos científicos cuyo resultado es que la hipótesis inicial que tenían es negativa, ¿no? Se modifica la proposición original, la hipótesis original, de modo que todos los resultados sean positivos y concordantes con las hipótesis que se tenían. Entonces, ¿de qué manera eso afecta la forma en la que se va construyendo la ciencia? Si ya se está artificialmente, digamos, transformando la forma de pensar, de modo que todo se ajuste al paradigma, ¿no? Entonces... Hay una viñeta muy, muy graciosa que me encontré por ahí alguna vez en internet, donde salía el típico antiguo científico barbado del siglo XIX y dice: tengo que realizar este experimento de manera adecuada para encontrar qué es lo que está detrás de la naturaleza. Y luego estaba el científico moderno que dice, en un juego de palabras en inglés: tengo que ajustar los resultados de mi experimento para que mis objetivos se cumplan y poder publicar esto en Nature, en la revista Naturaleza, ¿no? Sí, eso es muy cierto, muy típico, ¿no? Entonces, el problema de guiarse por objetivos en la ciencia, el problema de guiarse por estos criterios pragmáticos, es que incita mucho a la simulación. Es más importante simular que estás haciendo algo que realmente estar haciendo algo. Claro, ese es como el típico acá, ¿no? Científico gringo, ¿no? De todos lados, güey. Y es un problema bien serio. En China, a los científicos que ponen resultados falsos, que son muchos porque tienen muchas ventajas y publican mucho, les quitan sus credenciales y no pueden trabajar en la ciencia, por ejemplo. Órale, y es algo bien común. O sea, ¿en qué momento
a alguien que quiere desarrollar ciencia, en qué otro momento de la historia va a inventar algo solo porque sí, ¿no? Entonces, también esa institucionalización ha transformado esa dinámica de las personas. Y también se puede ver, por ejemplo, en la gente que estudia las ciencias, ¿no? Actualmente, que dice, pues es que los científicos son respetados y son muy inteligentes y yo soy científico por eso, ¿no? No dicen nada sobre la ciencia en sí, no sobre desarrollar, sobre entender. Entonces, a mí me ha tocado ver varias generaciones de gente que entra, por ejemplo, a la carrera de física. ¿De qué universidad? Me ha tocado ver a los que entran diciendo, sí quiero ser como Sheldon Cooper o algo, o algo así, ¿no? Y ahora me llama mucho la atención que he visto a gente, más de uno, que dicen, es que quiero ser como Elon Musk. O sea, de verdad la gente está entrando a física porque quieren hacerse rico, y eso a mí, con la manera en que fui criado, es completamente inconcebible. Sí, pero es muy típico, ¿no? Que los maestros ya nos digan que, pues... Es que crecí con otro mito yo. Sí, la población acá ya no es la misma, ¿no? De los estudiantes. Pues nosotros tenemos, así, pues tampoco... No tenemos gran vagancia, ¿no? En la vida, no. Pero... Y eso tal vez es lo más escalofriante. Que no fue hace mucho que nosotros estábamos como esos alumnos de nuevo ingreso. Como en un espacio de tan poquitos años cambió tanto la vocación, el mito de la carrera o de alguna vocación científica. Sí. La ciencia la hacen los científicos, y entre ellos destacamos algunos de ellos como genios. Pero, ¿dónde y cuándo nacen ellos? ¿Es siempre predecible? Yo tengo aquí mi teoría, mi hipótesis, gracias. De que así como hubo una invasión británica en la música en los 60s, hubo una invasión francesa, por ahí de 1700, una invasión francesa en la ciencia. Porque te puedes encontrar con todos estos nombres famosos de que nos enseñaron en clases: Laplace, Ampère, D'Alembert, Fourier, y la lista sigue, no son un montón. Y cuando los acomodas ahí en la línea del tiempo, pues está claro por qué ocurrió ese fenómeno. Justo en medio está la Revolución Francesa. Entonces ves como unos de ellos son los iniciadores de todo el proceso, los enciclopedistas, Diderot, D'Alembert, Rousseau, todos esos personajes propician la revolución, y ya que la revolución triunfa, ellos mismos van fortaleciendo al movimiento que los llevó al poder. Crean, por ejemplo, la Academia Francesa de Ciencias, que sirve como contrapeso a la Royal Society en Inglaterra, y empiezas a tener otra vez esta gran generación de científicos franceses: Poincaré, Laplace, Ampère. Y aquí esta lista de genios sí obedecen a un proceso histórico definido, sí obedece a una determinada fuerza y tendencia en la sociedad. Pero luego tengo a gente como Ramanujan, que Ramanujan, no sé si todos están familiarizados con él, pero yo lo considero una de las personas con la mayor inteligencia innata del que tengamos registro. Él pues nació pobre en la India, no tuvo formación universitaria, y aún así él por sí solo logró reconstruir gran parte de la matemática que no sabía. Para cuando llega a Occidente, ayuda a cimentar gran parte de la matemática del siglo XX. Entonces, ¿cómo surgió él? ¿Es un accidente? ¿Hay más como él y no nos damos cuenta? Pero, por ejemplo, ahí me permite así como retomar algo de la cuestión, ¿no? Que aquí estamos diciendo que la ciencia la hacen los científicos. Pero, entonces, ¿qué es un científico, pues? O sea, porque no... ¿Qué es ciencia? Sí, o sea... ¿Qué es la ciencia? No, o sea, ¿qué es un científico, pues? Porque, mira, tú bien acabas de poner el ejemplo, ¿no? Y sí, hemos estado hablando y retomando así como desde científicos, entre comillas, muy reconocidos, ¿no? Mundialmente, a otros más escondidos, a uno que ni siquiera podríamos decir que es científico porque no tiene la formación occidental que como que te lleva el nombre de un científico. Algunos dirían que ni era matemático porque no hacía demostraciones. Ajá, ¿no? O demostraciones que el gremio académico pudiera comprender, pues. Pero o sea, entonces me gustaría hacer ese ejercicio, ¿no? De decir, pues entonces, ¿qué es un científico para nosotros? Yo creo que
nosotros somos buenos colegas, pues hemos hablado muchas veces de esto y yo creo que podemos llegar a una misma opinión, pero pues podemos construirlo, ¿no? El objeto de estudio es, a muy grandes rasgos, el conocimiento. Como científico. Sí. Pero lo que me parece clave que distingue al científico de algún otro oficio o profesión es la parte de la metodología, que se guía por una Pues metodología. eso define la ciencia. Pues. Sí, pero tampoco constreñirlo tanto al método científico. Pero O sea, entonces tú yo puedo poner en la misma caja a los matemáticos porque igual siguen una determinada metodología de que vamos a definir un sistema de axiomas y vamos a usar las leyes de la lógica para probar las proposiciones. Están siguiendo una metodología. Sí, pero entonces tú estás diciendo que un científico tiene que necesariamente seguir una metodología. Es O sea, construcción del conocimiento. Es el agente que construye conocimiento a través de una metodología reproducible por sus semejantes. Sí, pero entonces una persona que solamente representa una inquietud y que no tenga una metodología para poder reproducir un evento o un fenómeno, entonces no es un científico. O sea, Pues yo creo que no, o sea, yo en mi opinión se define el científico a través de la ciencia, ¿no? La ciencia es lo que se hace con el método científico, ¿no? Si Sí, alguien claro. sigue el método científico así como es, Con eso sus lo convierte variantes. en una actividad científica, ¿no? Si alguien se dedica a hacer eso, pues es científico, eso es como yo Entonces, lo concibo. entonces creemos que lo mejor es como poder quitarle la bata al científico, quitarle los lentes acá existenciales, perdón, el peinado un poco locado, o sea, decir que en realidad entonces un científico O sea, va a ser la persona que cumpla con el método científico llevando a cabo una experimentación o una observación de un fenómeno. Todo lo que está dentro. Tampoco, o sea, no importa qué tiene de malo no ser científico, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí. si es un matemático, pues es que no son científicos, lo que importa, que tiene que no sean científicos. No todo el conocimiento científico es todo lo que hay, ¿no? yo tampoco tengo tiene problemas sus limitaciones. con relajar un poquito el término. Maxwell, que era un físico teórico. Alguien puede pensar que no era científico porque de seguro nunca hizo un experimento. Pero alguien puede decir que no era científico o no lo metemos en la misma caja. Mira, yo voy a tratar de poner un ejemplo más común. Yo todos los días veo pasar por enfrente de mi casa un paletero que vende paletas de hielo. Están buenos. Nunca las he probado, pero pasa exactamente a la misma hora. Es muy metódico. Pero yo creo que la ruta que agarra es lo más apropiado para él para llegar a dejar el carrito de las paletas. Porque si no, pues se cansa. Y puede estar el calor a todo lo que da. Puede estar, pues el invierno no, porque no venden. Pero yo creo que él en su lógica está llevando a cabo como el método científico, ¿no? Porque No, está generando conocimiento. claro. Está generando conocimiento. Y va con el mismo ritmo, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo puede lograr? Pero es un paletero, pues, ¿me entiendes? ¿Cómo puede llegar a lograr a resolver un problema? No estoy diciendo que por ser paletero sea una persona incapaz para resolver un problema, sino que él resolvió su problema que le estaba afectando en ese momento, que era, tengo que ir a dejar el carrito de paletas a la paletería lo más pronto posible, porque si no me va a empezar a dar calor. ¿Y qué onda? Pues no. Entonces, por ejemplo, yo sé que es un ejemplo, pero me ha llamado tanto la atención porque en realidad él desarrolló un método, ¿no? Es un método. Solucionó un problema. Está solucionando su problema. No, me estás convenciendo, güey. Mi objetivo Sería no como la geodásica del paletero. güey. Sí. mi objetivo no es convencerlos, ¿no? Mi objetivo no es acá convencerlos políticamente. Ejemplificarlo. Sí, no, es como... Entonces, ¿qué es el científico? Pues, ¿no? O sea... O qué accidente histórico permite a que una persona se pueda autodenominar como científico, ¿no? O la gente lo pueda denominar como un científico. Yo mantengo, por ejemplo, Poincaré dice, pues los científicos, los verdaderos científicos en física, por ejemplo, son los físicos teóricos, los experimentales,
porque ellos desarrollan los experimentos Claro. y ellos verifican Sí, lo teórico en planteado. ese momento, ¿no? Sí, entonces, en realidad, dice, los científicos, los físicos teóricos son como bibliotecarios, ¿no? Agarran el conocimiento que ya existe, tratan de acomodarlo y de darle sentido y ponerlo en un marco teórico que se pueda entender. Ajá. Conocimiento posterior. Pero no escriben los libros, ¿no? Ellos no escriben los libros, vienen a través de ellos, a través de la experiencia, de la realidad, pues, ¿no? Y los teóricos los acomodan, ponen todo en orden y tratan de darle sentido a eso, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso eso, que es un científico, ¿no? Que sigue el método científico, pero también digo, no tiene nada de malo no ser científico, ¿qué importa? También A es lo mejor el paletero en mi definición no es un científico, pero creo que puede tener problemas bastante complicados que a lo mejor un científico no puede resolver. Y él sí, entonces... Sí, a lo que quiero ya es que como que son personas comunes y corrientes, Sí. pues Ajá. que la onda es responderte a algo, ¿no? Una cuestión planteada de la manera como más lógica y metódica posible, pues, ¿no? Alguna vez escuché la expresión de que el método científico realmente empieza con la experimentación, porque lo anterior no se puede hacer de manera metódica. Ah, pues claro. La parte de cómo haces una observación, cómo te planteas una La hipótesis sin hipótesis. saber. O sea, eso implica, de cierta manera, creatividad, imaginación. Y eso no lo puedes lo puedes entrenar, pero no lo puedes volver algo metódico. Claro. Conclusiones, acá locochonas. Conclusiones. Me gustaría ser paletero. Pues supongo que la conclusión que yo tengo, algo como, pues a través de tus ejemplos, vemos que la ciencia, como la conocemos, no tiene que ser así, ¿no? Es resultado de accidentes y se desarrolla en un contexto social. Y al menos a mi parecer, parece no ser posible separar esa actividad científica por ser una actividad humana de su contexto histórico y social. Que es parte de la intención de este proyecto, tratar de mostrar la ciencia como algo, como una actividad que trasciende la parte metodológica, que tiene este componente humana, filosófica, inclusive Desmitificar. sí, a mostrarlo como otras aristas que tiene. Y yo sí quiero hacer mucho hincapié en que, así como estos accidentes pasaron en el pasado, algunos puede que estén ocurriendo ahora y puede que algunos bien importantes vengan en el futuro, y hay que estar bien preparados, como dijo Pascal, para poder identificarlos y sacarles el mayor provecho que podamos. Claro. Sí, pues yo creo que yo puedo concluir que hay que estar listos, ¿no? Para poder ser lo más humilde al próximo accidente histórico que pueda ocurrir y que pueda promover la ciencia, ¿no? Sí, y como decía el compañero Dani, pues el objetivo del proyecto es, sin albur, quitarle lo duro a la ciencia, ¿no? Bueno, pues eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención, nos despedimos y nos vemos en el siguiente periodo. Saludos.